En estos días he estado observando en internet y he mirado la situación de Uruguay y cómo las cosas que se escriben sobre mi país, los propios uruguayos, los que están adentro, los que están afuera, y me he puesto a reflexionar sobre mi nación. Me crié en Uruguay, trabajé desde chico, trabajé en los tambos, pasé frío, pasé calores, bajo lluvia, en heladas. Trabajé en los camiones lecheros, en los hornos ladrillos, en las forestaciones, en restaurantes, en construcción. O sea, no sé en qué trabajo no trabajé. Y hoy quiero expresar algo como uruguayo y como empleado, o sea, como trabajador. Porque se habla mucho de la situación, de que estamos mal, que esto y que el otro. Y yo hace un par de años que vivo afuera, entonces tengo una visión diferente del paisito. Que le digo paisito con cariño porque es un paisón. Todo eso que se habla, que se dice, o sea, ¿por qué no paramos un poco y pensamos un poco en nuestra realidad uruguaya? Somos un país de 3,5 millones de habitantes, rodeado por una potencia como Brasil, como Argentina. No observamos lo que ha mudado el país en estos últimos años. Uruguay ha abierto puertas en áreas internacionales, con otros países. ¿Cuántas veces sufrimos porque la Argentina estaba mal, o porque Brasil está mal, porque la región está mal, y nosotros como un vecino pequeño somos afectados? Yo recuerdo cuando comenzamos las plantaciones de árboles, vivíamos bajo carpa en nylon. Una vez fui a plantar a Tacuarembó, en esa región de las Toscas. Recuerdo que llevaban niños, mujeres, abajo de nylon, en carpa, abajo uno de espinillo. Llovía, estábamos ahí acampados, plantando árboles para unas forestales. Hoy no sucede eso. Vaya a tener un empleado bajo una carpa a ver qué le sucede. Recuerdo en los hornos de ladrillo la gente caminaba kilómetros o si no en bicicleta. Estuve los 2 últimos años en Uruguay, nunca me faltó un trabajo. Gracias a Dios siempre tuve para hacerme un asado el fin de semana, para tomarme un vino, tomarme un whisky. Me vestí, tuve la oportunidad de mis créditos, mis cosas. O sea, ¿qué sucede? ¿Por qué tanto negativismo? ¿Por qué hablamos tan mal de donde vivimos? Creo que está faltando un poco de memoria y recordar el pasado. Recuerdo en las forestaciones, pelando árboles allá por La Paloma, en Durazno. En el 329, vivíamos en el monte encerrado un mes, tirado bajo carpa. Ni hablar lo que era trabajar en otros trabajos del campo. Recuerdo un tiempo que trabajé en tambos con un político de mi ciudad. Qué increíble, la gente que tenía trabajando, en las situaciones que la tenía trabajando. Y el señor después, o sea, llegó a ministro y todo. No quiero dar nombre, no quiero acusar partidos ni nada, o sea, quiero que repensemos un poco antes de seguir criticando el Uruguay que vivimos. Apoyo y apoyé la ley de la marihuana por lo que he visto en Sudamérica. Viví en Manaos, en un lugar donde morían de 10 a 15 jóvenes por noche. En una recorrida en Belo Horizonte que hicimos en un trabajo voluntario, de viernes a domingo murieron 32 personas asesinadas por el narcotráfico. ¿De qué nos asombramos nosotros? ¿De qué? La inseguridad que se está hablando, se le está dando demasiada publicidad. No estoy negando la inseguridad, son cosas que están sucediendo en Uruguay, pero no son un monstruo que no podamos dominar. Falta a cada uruguayo poner el empeño y salir adelante. Creo que debemos un poco repensar a nuestra situación actual y mirar hacia atrás. Conozco el Uruguay de punta a punta. Si bien hace años que vivo afuera recorriendo Sudamérica, estuve los 2 últimos años en el país y no me quejo. Recorrí el país, trabajé, no fui asaltado, tuve mis gustos, me hice los gustos que necesitaba, comí, me vestí. ¿Qué? ¿Yo soy extraterrestre entonces? No, vamos a parar a pensar, o sea,
Ahora si queremos vivir la vida de joda y decir, bueno, me voy a la fiesta todos los fines de semana y pongo otras prioridades en mi casa antes de la comida y esas cosas, o sea, creo que estamos dedicados al consumismo y hemos perdido los valores en Uruguay. Respeto a la gente de edad que luchó por el país, también respeto a los jóvenes. Creo que tenemos un leque entre que estamos perdiendo una generación en Uruguay, eso hay que aceptarlo, pero no le echemos la culpa a los gobiernos, o sea, eso lo tenemos nosotros como ciudadanos que observar. No porque se haya liberado el consumo de marihuana significa que yo me puedo fumar 10 porros por día. Porque si estudiamos la ley claramente dice cuántos por día. Entonces, ¿la culpa es del gobierno o de nosotros mismos? ¿Por qué existe el chorro? Porque hay mercado para vender, porque si yo compro algo que es robado, estoy colaborando. Entonces, o sea, puede ser que yo sea el único loco que la vea de esa manera, pero creo que el Uruguay tiene como superarse, tiene como continuar el camino que va. Hemos crecido mucho como país. A mí me da orgullo andar por Uruguay y ver cómo que el Uruguay ha mudado respecto a otros años atrás. Era duro trabajar en los años que yo me crié. No había respeto por el trabajador. No había respeto en el campo. Muchos que hoy están con un gran estatus de partidos que ya estaban gobernándose en aquella época que yo me crié, hicieron muchas cosas a costilla del trabajador. Y hoy se le está ajustando el zapato y tal vez por eso hayan esos movimientos que suceden en Uruguay. Pero ¿qué hay por detrás de todo eso? Una manipulación internacional. La media está manipulando la cabeza de los uruguayos. No lo veo un país tan malo como se está divulgando en las redes sociales. O esos 2 años que yo estuve viviendo en Uruguay, tenía los ojos vendados y vivía en un mundo extraterrestre, porque si yo viví 2 años en el país, trabajé, sobreviví, y no me sucedió nada de todo eso que se está divulgando, entonces ¿dónde yo vivía? O sea, creo que los uruguayos debemos pensar un poco, debemos reflexionar, mirar hacia atrás. Respeto todas las opiniones, pero creo que nos estamos dejando dominar por una corriente internacional que está moviendo la media. Estamos usando muy mal el Facebook, WhatsApp, se están rompiendo muchas barreras de educación en Uruguay y eso me duele como país. Muchos criticarán porque puedo ser un viajero que ha estado más afuera tal vez que adentro del país, pero nunca negué mi nacionalidad y nunca estuve lejos de la noticia de mi país. Recuerdo en el año de la crisis internacional que afectó a Uruguay, yo estaba en Minas Gerais, en Brasil, y me afectaba todo lo que me enteraba de mi país. Eran cosas que dolían. Pero hoy el Uruguay ha mudado. Hay que recorrer el país. Muchos se oponen a las papeleras, esto y el otro. No me voy a poner a discutir el tema. Pero ¿a quién le vamos a seguir vendiendo vaquitas si somos un país de 3 millones de habitantes? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vendemos 20 vacas, Brasil y Argentina venden 20 millones. No podemos, tenemos que mudar el sistema de vida en Uruguay. Y yo creo que eso se está haciendo y se ha hecho. Pero toda mudanza, todo mudar algo significa un esfuerzo de cada persona. Tengo amigos que antes andaban tirados en los montes y hoy tienen un cargo en una empresa. Tienen su carnet, tienen beneficios que antes no tenían. Entonces, en la construcción sucede lo mismo. Yo digo que el Uruguay mudó en estos últimos años. Y voy a aclarar algo. Los únicos 2 años que viví durante los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay fueron los 2 últimos. Y si la gente opina que estamos tan mal y que son los peores, bueno, para mí no fueron malos. Nunca me faltó el trabajo en Uruguay. Como puedo decir que no me ha faltado en Sudamérica, pero
Debemos repensar los uruguayos y observar lo que nos está sucediendo. No nos dejemos manipular por la media internacional, no dejemos llevarnos por el negativismo y vamos a dar la vuelta por cima a todo eso que se está diciendo, como ahora esa entrevista que salió que el Uruguay, esa encuesta que salió que el Uruguay es el país más infeliz de Sudamérica. Y bueno, lo que hicieron la encuesta habrán entrevistado a los 1.700 infelices de Uruguay que declararon todo eso. Amo el paisito y de donde esté siempre lucho por el paisito. Entonces, vamos arriba Uruguay, a levantar ese ánimo, a repensar, a estudiar nuestra historia hacia atrás. No quiero poner nombres políticos, partidos políticos, nada. Solo quiero que quede claro que en mi mente el Uruguay mudó en los últimos años. Y para bien, no para mal, como se está divulgando. El Uruguay creció como país. Para los que están en contra del sistema de inclusión financiera, bueno, lamento mucho, pero es la manera de tener las cosas más claras. Desde el año 2002 tengo cuenta en el Banco de Brasil y del año 2002 cuando entro a un trabajo mi dinero depositado en el Banco de Brasil. Entonces, o sea, si el sistema funciona en otros países más grandes, ¿cómo en Uruguay no va a funcionar? ¿Quién son las personas que están juntando firmas para derogar la ley del sistema financiero, de inclusión financiera? Entonces, o sea, estoy hablando como obrero, como trabajador, y que me perdonen los trabajadores que opinan que el Uruguay está mal. Bueno, cada uno con su situación. Yo estoy expresando mi situación y mi punto de vista. No quiero ponerme a crear rivalidades con esto ni a discutir. Quiero decir que el Uruguay es un país que está bien hoy respecto a Sudamérica. No puedo decir de Europa porque nunca fui. Me gusta hablar y expresarme sobre cosas que he vivido. Viví tiempos muy malos en Uruguay, trabajando, sufriendo, pero también viví tiempos donde me di cuenta que el Uruguay cambió para bien, para el trabajador. No me pongo en el lugar del empresario porque no tuve empresa en Uruguay en estos últimos años y no puedo declarar. Pero entiendo las reclamaciones de los empresarios porque cuando se ajusta el cordón del zapato, el pie comienza a doler. Y entonces, o sea, si arreglamos un lado, el otro va a sentir el apretón. Quiero dejarle aquí un grande abrazo a todo el pueblo uruguayo, que lo estoy mirando desde lejos. Me gustaría que repiensen que realmente miremos hacia atrás. Me crié en época de dictadura. No niego la buena educación que tuve en las escuelas. No puedo declarar sobre la educación actual, pero sé que ha mudado, algunas cosas se han ido de las manos. Pero eso está sucediendo en toda América Latina. Y no porque esté sucediendo en toda América Latina podemos adaptarnos a la situación. Pero criticando no vamos a ganar nada. Cada uno debemos poner nuestro granito de arena para sacar el Uruguay adelante. Y bueno, cuando llegue el momento de votar, piense en lo que usted va a hacer. Si quiere volver al pasado, o si quiere continuar el camino del cambio. Entonces, a la hora de votar, olvídese del Facebook, olvídese de WhatsApp, olvídese de la televisión, de lo que la media dice. Piense usted lo que usted ha vivido en su país. Un grande abrazo al pueblo uruguayo y que voten pensando. Vamos arriba Uruguay.